Solo son peces fue uno de los cortometrajes nominados en la pasada edición de los premios Goya en la categoría de mejor cortometraje documental. Está dirigido por Ana Serna y Paula Iglesias. Nos acompaña esta última. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida a Cinecorto 21. Paula, yo quería preguntarte cómo te llega la historia de estas tres mujeres, de Teslen, Deva y Yadilla, ¿no? Que capitanean un proyecto insólito, ni más ni menos que una piscifactoría en el desierto a 50 grados, cerca de los campamentos de refugiados saharauis. ¿Cómo te llega este proyecto y por qué decidís que vais a afrontarlo? Pues el proyecto nace de una propuesta de la Asociación de Amigos y Amigas de la Ras de Áraba, que desde la asociación hacen un trabajo muy grande por la incidencia y la visibilización política del conflicto saharaui. Entonces nos trajeron la propuesta de hacer un corto y la única premisa que nos dieron fue la gestión del agua en los campamentos de población refugiada saharaui. Fuimos para allá en un primer viaje de localización con la mente muy abierta y con la idea de encontrar proyectos jóvenes que estuviesen vinculados con la innovación, y en un trayecto en un coche preguntando surgió la historia de la piscifactoría. Y bueno, la verdad es que tan pronto nos hablaron del proyecto y que además estaba liderado por tres mujeres que eran las tres biólogas que se ven luego en el documental, pues vimos claro que ahí había una historia. Porque sí que hemos visto en los títulos de crédito, vemos que hay diferentes organizaciones sociales de Euskadi implicadas, ¿no? Que aparte de daros ese empujón, imagino que también os apoyan de otra manera, ¿no? Sí, la verdad es que somos privilegiadas dentro de lo que es el ámbito a nivel estatal, al menos, ¿no? De financiación. Sí que se dan muchos apoyos y bueno, siempre sería mejor encontrar más, o que ahora de hecho se están cambiando ciertas vías de financiación también, teniendo en cuenta los cortos después del trabajo hecho con Único también ahora en esta fase, para tener otra visibilización también más allá de los festivales, también para que a nivel institucional se apoye. Entonces, bueno, es un trabajo que se está haciendo poco a poco, pero el corto está, bueno, yo creo que se está teniendo en cuenta como un lenguaje propio, más allá de que sean como resúmenes de historias de un largo, ¿no? Sino que pues en corto se cuentan otras historias diferentes, que una novela no cuenta lo mismo que un relato poético, ¿no? Pues en corto y en largo se cuentan otras historias. Has hablado de visibilización, Paula. El corto ha tenido una gran trayectoria, que digamos el colofón es la nominación a los premios Goya, y eso también sirve para visibilizar el problema saharaui, ¿verdad? Imagino que aparte habrá otra distribución paralela, aparte de los festivales, y que lo pedirán justamente para este conflicto, ¿verdad? Para visibilizarlo. Sí, de hecho estaba claro cuando nos llegó la propuesta que era uno de los objetivos, y también de hecho de las protagonistas cuando accedieron a participar en este relato también nos preguntaron, ¿pero va a tener un compromiso político? Y entonces les dijimos que sí, claro, obviamente, y entonces fue cuando dijeron, vale, entonces participamos. O sea, todas las personas y entidades que han participado en el relato eran conscientes de que era un trabajo también bueno, pues volver a traer un poco también a la agenda mediática el conflicto saharaui, que creo que durante un tiempo se consiguió, y bueno, pues quitando estallidos como este, otros casos que puede ir habiendo, si luego, según pasa esto, se queda un poco también en la sala de espera, ¿no? Además, vosotras incluís en una parte del documental, incluís un noticiario en el que se habla del desacuerdo con el acuerdo de pesca entre Marruecos y España, ¿verdad? Sí, para nosotras siempre intentamos como ver dónde ponemos nuestro punto de vista y desde dónde lanzamos el relato. Entonces, siempre de alguna forma nos pasa por cuestionar nuestro lugar de privilegio, ¿no? Cuando tratamos con otras realidades. Y para nosotras era clave también lanzar el relato desde el punto de vista de la responsabilidad y la deuda histórica que tenemos como ciudadanas del Estado español en este conflicto. Entonces, esa secuencia pues, es una forma también de ponerlo un poco sobre la mesa. Y todo esto que hemos comentado, Paula, llega porque vosotras, Ana y tú, fundasteis una productora, Al Borde Films, con un evidente toque social, ¿no?
Pues sí, ya vamos para 6 años, la verdad, y empezamos la productora con la idea de hacer documental social, tanto propio como de encargo. De hecho, nos han ido llegando como documentales de encargo con los que no contábamos en un principio que iba a ser así. Pero está bien porque como la productora la hemos constituido con una personalidad muy fuerte también, yo creo, al final los proyectos que nos llegan van muy vinculados a la propia esencia de Alborde. Entonces, conseguimos también hacer propios esos proyectos, aunque sean de encargo, porque también las entidades que vienen a llamar a nuestra puerta saben cuáles son nuestras reivindicaciones políticas, saben cuál es nuestra mirada y también vienen a nosotras porque saben que podemos contar algo afín y hemos tenido la suerte de que nos han dado mucha libertad en este tipo de proyectos. Ujú. Vamos a volver a las tres mujeres, quiero decir bien los nombres, Teslen, Deva y Yadilla. Bueno, tienen un carácter y un afán de superación espectaculares. He recogido solamente algunas de las frases, ¿no?, que ellas dicen, como lo imposible no existe, no hay nada que temer, intentamos inventar soluciones a los problemas y nuestro papel es trabajar al servicio del pueblo. O sea, solamente con escucharlas, me imagino que cuando llegasteis a ellas fue como, estos son los protagonistas del documental, ¿no? Sí, sí, es que son muy grandes, porque se ve que, bueno, la implicación va más allá también de una reivindicación más puramente racional, ¿no? Sino que también va con su día a día, va con sus relaciones familiares, va con sus presentes y con sus expectativas de futuro, ¿no? De dónde se quieren visualizar en unos años. Pero también nos parecía interesante la figura de las personas jóvenes que se han ido a estudiar fuera y que luego vuelven con ese compromiso, pudiéndose quedar en un espacio de más comodidad o confort, pero que vuelven a los campamentos de población para mejorar la situación que tienen allí y aportar con esos conocimientos que traen de haber estudiado fuera. Y en el caso de estas mujeres, Dagba, Teslem y Jadilla, pues ellas habían estudiado en Argelia y habían vuelto para, bueno, pues hacer ese retorno de conocimiento. Uh-huh. Y para montar una piscifactoría, hemos dicho, en un desierto en el que hay temperaturas de 50 grados y, como decís en el documental, vientos que rompen el invernadero. Además de lo que aparece en el documental, vosotras pudisteis comprobar las dificultades de ese proyecto, ¿no?, in situ. Sí, o sea, el proyecto es un proyecto también que nace de una cooperación con Triangle, que es una asociación internacional, y ellas, la verdad, tienen asesoramiento externo. Lo que pasa es que nosotras fijamos nuestra mirada en su trabajo, porque, bueno, pues por cómo nos describían sus procesos y por cómo nos contaban, pues, todos esos retos que superaban en su día a día, vimos claro que esa pasión también que tenían por su trabajo nos servía como vínculo para hacer como un paralelismo entre lo que era la situación del propio pueblo saharaui y la cría de la tilapia. Uh-huh. Dice que llegasteis allí a los campamentos, decidisteis que el documental iba a tratar sobre estas tres mujeres. Cuéntanos un poco más, ¿no?, después el trabajo de investigación y cómo trabajáis hasta llegar al guión con el que empezáis a rodar. Fuimos en un primer viaje y fue muy clave también nuestra colaboración con la escuela de cine, porque cuando fuimos allí también establecimos como un trueque con la escuela, que era que nosotras dábamos un curso de sonido Uh-huh. y bueno, ellas también se implicaban en la preproducción del propio documental, que contaba también con algún profesor que estuvo luego echándonos una mano en el rodaje y que fue fundamental no solo para que hiciese una traducción lingüística, sino también cultural, ¿no? Al final Uh-huh. los códigos son muy diferentes, a veces nosotras teníamos la sensación de que decíamos una cosa, no nos entendíamos, quedábamos de una forma y se entendían otras cosas, entonces era como, no es un problema lingüístico, es como, pues son códigos culturales que no estamos pillando, ¿no? Entonces fue muy importante esa relación, pero también fue importante, bueno, el Saharas Blay es un concurso que lanza la Asociación de Amigos y Amigas de la RAS de Áraba, y de ahí surge el equipo. Entonces, nosotras tampoco escogimos el equipo con el que íbamos a los campamentos, sino que nos vino dado de este concurso, y la verdad es que fue maravilloso porque coincidimos súper bien. Eran dos chicas de aquí del País Vasco y dos chicos también que eran alumnos en la escuela de cine de los campamentos.
Entonces, la verdad es que, bueno, hicimos la primera vez que fuimos de viaje unas primeras reuniones para ver qué necesidades teníamos también cada una, qué nos gustaría contar, cómo incorporar al relato un poco las visiones de todas las personas que estábamos en el equipo y a partir de ahí se fue conformando un poco la historia. Ujú. En el rodaje has dicho que participa la Escuela de Cine del Sáhara. De lo que llevabais planificado, de lo que planificasteis, ¿qué pudisteis hacer todo lo que teníais en la cabeza? ¿Hubo mucho que recortar? Porque sí que he visto en el guión que había una animación que luego no aparece. Imagino que, bueno, que evidentemente uno va a rodar los campamentos del Tinduf y que va con una idea, pero la realidad es otra, ¿no? Claro, nosotras fuimos con ideas y luego hicimos este primer viaje y de ahí salió como la primera idea de guión. Es cierto que teníamos 7 días para rodar, entonces sabíamos que podíamos improvisar hasta un punto. Entonces tuvimos la suerte de poder ir antes para conocer su realidad y hacer alguna entrevista y algún off que luego nos sirvió para incluir dentro del relato, que igual luego nos habría faltado si no tuviésemos ese primer viaje. Y también fue clave pues esta conexión con Ahmed, que fue nuestro ayudante de dirección, que nos decía, a ver, aquí hay que dejar un momento para el té, hay que también tener respiros, o sea, los ritmos son otros y no se puede grabar en horas centrales porque estamos en el desierto, la cámara se calentaba y se apagaba directamente. Entonces, sí, hubo cosas que tuvimos que quitar, pero la animación, por ejemplo, fue una cosa que quitamos porque luego en montaje hicimos pruebas sin tener acabado, así con algunos esbozos, y vimos que no nos funcionaba en realidad. Entonces, sí, fue una decisión a posteriori, más bien. Ujú. Paula, para finalizar, el cortometraje lo podemos actualmente ver en una plataforma, ¿verdad? Sí, el cortometraje está en Filming y bueno, lo tuvimos en abierto durante un tiempo para que se pues, alcanzase visibilidad. Ahora está en Filming porque sigue un poco recorrido por festivales, pero nuestra idea también será volver a ponerlo en abierto un poco cuando este proceso se cierre para que al final pues, poder apoyar con esta visibilización, que es lo que pretendemos con este corto. Ujú. Muy bien, pues Paula Iglesias, una de las codirectoras de Solo son peces, cortometraje nominado en la última edición de los premios Goya en la categoría de mejor cortometraje documental. Enhorabuena por el proyecto, por el cortometraje y que, bueno, pues que sirva para visibilizar también el conflicto saharaui. Un saludo. Gracias, Edu, por darnos espacio también para visibilizar el corto aquí.